Esta tarde contamos con la presencia no de Eva Copa, porque ha tenido dificultades para llegar, pero sí de Jorge Richter, que es el candidato a la vicepresidencia de Morena, Movimiento de Renovación Nacional. Vamos a insistir finalmente en el cumplimiento, por favor, de los tiempos señalados. Y comenzamos con lo que es el Ánfora 2025. Le voy a pedir a José Carlos Solón que comience con la primera pregunta del primer bloque, economía. En fin, me he equivocado. Es René Martínez quien tiene que comenzar con el bloque de economía. René, gracias por estar acá. Estás con la pregunta. Un gusto, pues, José Luis, José Carlos, un saludo a don Jorge Richter. Gracias por asistir a esta convocatoria. Ya directamente me voy a la primera pregunta. Hemos revisado los programas de gobierno, el programa de gobierno de Morena, y en su programa, al igual que en los planes de gobierno del MAS, está este tema de la participación del Estado a través de plantas, empresas públicas y demás, ¿no? Está la exploración de tierras raras, centros de investigación de litio, crear plantas fundidoras y refinadoras de minerales, creación de la Empresa Nacional del Oro, Aeropuerto Virubiru, un hub, hidrovías, redefinir las empresas públicas y estratégicas y reestructurar las empresas públicas, ¿no? Sin embargo, a estas alturas el Estado está prácticamente quebrado, ya no tiene recursos, estamos con un déficit fiscal ya de 12 años, entonces se podría decir que el Estado no tiene dinero para estas grandes propuestas que se tendría por un lado, y por otro lado, al menos está en cuestión este tema del Estado empresarial, ¿no? O se podría decir incluso que ha fracasado porque las empresas no han generado los retornos que se prometía. ¿Cómo ven esta situación en el programa? ¿Cómo piensan encarar todo esto? Bueno, primero un cordial saludo para todo el país, agradecido con Herbol, con la Fundación. Un saludo José Luis, José Carlos, René. El programa ha tenido una evolución de un tiempo de alrededor de 3 meses y en el camino hemos tenido otras incorporaciones de gente, también el caso mío. Y en ese proceso de incorporación hemos ido conversando con Eva Copa, hemos ido conversando también con el equipo que la acompaña, de incorporar algunos otros temas que nos parecen y que son fundamentales en este momento. El primero de todos ellos es identificar cuál es la magnitud y la característica de las crisis que tiene Bolivia. No adolecemos solamente de una cuestión de crisis económica, sino que hay una crisis multifactorial. En ello hemos encontrado o señalamos y exponemos 4 universos de crisis muy rápido. El primer universo es de atención inmediata. Y lo inmediato es el tema de las divisas, el tema de las reservas internacionales y la provisión de combustible para el país. El segundo universo son los factores de la macroeconomía, que están todos en rojo. El tercer universo, la deuda externa. Y el cuarto universo tiene que ver con institucionalidad, gobernabilidad en la asamblea, gobernabilidad de calle. Y el elemento central de todo, este es el más fuerte, la convivencia pacífica y las formas de encaminar el país por la vía de un proceso de pacificación a una conciliación nacional como elemento primero. ¿Para qué? Para poder establecer un gran pacto político, social, empresarial e industrial. Ese es el pacto que nosotros proponemos. En esa perspectiva, también creemos que el momento amerita que el modelo económico, que en nuestro criterio está agotado porque ha perdido su fuerte financiamiento, sí, el modelo económico tiene que abrirse. Abrirse significa a la incorporación de nuevos actores económicos. Estos actores económicos son básicamente los sectores empresariales, productivos, etc. El modelo económico, en tanto, tiene que convertirse en el eje articulador de lo privado y de lo público, del Estado y del mercado.
no abocarse estrictamente, ahí voy respondiendo esto, no abocarse estrictamente a sostener un modelo absolutamente estatista como en el tiempo actual, porque ese modelo no tiene hoy en día posibilidades. Pero como la política es una integralidad y no es solamente la individualidad de lo económico, hay que mirar que los distintos actores hoy en día, económicos, sociales, políticos, no están todos integrados. Tenemos un sobrante de los sectores empresariales, industriales, que no están hoy en el modelo económico. Una pregunta más. Sí, a esto, pero sí habría la apuesta por la empresa pública todavía, si son gobierno. Acá hay que mirar algo. Nosotros creemos que cuando hablamos de la empresa pública y del financiamiento en la creación de empresas públicas, eso es gasto de capital. El déficit fiscal, que está correctamente señalado en el porcentaje que tú has mencionado, René, del 12%, 12,3% se estima para este año, es un déficit fundamentalmente de gasto de capital. Si nosotros, que hoy en día tenemos la intención de abandonar gradualmente el porcentaje mayoritario, si se quiere, de presencia del Estado, para incorporar factores o actores privados, vamos a tener un tiempo intermedio. En ese tiempo intermedio, donde la inversión pública, que es el gasto de capital, es lo fuerte del actual modelo económico, vamos a tener que ir en un proceso de transición hasta que el capital privado, la empresa privada, los actores privados, empresariales privados, nacionales y externos, puedan tener el escenario adecuado, seguridad jurídica, etcétera. Bueno, en ese proceso, en ese tiempo, que no es de 3 meses, que no es tampoco de medio año ni de un año, todavía necesitamos tener una importante fuerza desde el Estado, porque de lo contrario vamos a tener una caída del Producto Interno Bruto estrepitosa. Hoy en día el Producto Bruto ha estado siempre, a lo largo de todos estos años, ha estado en sus mejores momentos creciendo, siempre de la mano también del Estado. En el proceso de transición a la incorporación de capitales privados, pues ahí necesitamos presencia del Estado y el ingreso gradual y paulatino de los sectores privados. Es por ello que decimos que es necesario establecer un eje de convergencia entre el Estado, el mercado, lo público y lo privado. Eso, perdón, René, eso es lo que ahora hablamos y lo denominamos como inclusiones de segunda generación. Las inclusiones sociales de primera generación están en la Constitución del año 2009, las nuevas se tienen que construir ahora. José Carlos. Estimado Jorge, eres un excelente orador, ¿no? Creo que algo que necesita para escuchar la gente, ¿no? Más allá de, obviamente, un manejo amplio, digamos, de distintos términos, es saber, por ejemplo, cómo vamos a solucionar el tema de los dólares. Y es un tema que no está ampliamente desarrollado en el plan de Morena. Existen pocas menciones a la palabra dólar, ¿no? O dólares, ¿no? Y hablan captar divisas, la idea de captar divisas. Sin embargo, resulta un poco críptico, un poco ambiguo. Y mi pregunta va en ese sentido. ¿Cómo va Morena a solucionar el problema de los dólares en este país? De hecho, me siento halagado por eso de orador, porque yo no creo tener esas dotes. Cuando establecemos estos 4 universos de problemáticas que simultáneamente están atacando al Estado y que además son interdependientes unas de las otras, se condicionan y tienen incidencia la una con la otra, la primera de ellas es la del cortísimo plazo. Cuando digo cortísimo plazo, no son 100 días, tienen que ser menos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de acceso a los dólares, de generación de divisas para el país, y eso nos trae el problema del combustible y el problema de las reservas internacionales. Los 3 van en la misma línea. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que retirar de la compra, de la adquisición y del negocio de la importación de combustibles a yacimientos petrolíferos.
hay que sacar de ser el único importador, hay que modificar la ley 3058, por supuesto, sacamos a yacimientos de una compra anual que está en el orden de los 3.300 millones. No es un tema estrictamente de subvención, es un tema fundamentalmente de la necesidad de conseguir una cantidad de dólares que no los tenemos y que todas las semanas, ya no son compras anuales, todas las semanas debemos erogar como Estado. ¿Para qué? Para poder tener combustible. Si ese negocio lo trasladamos a los sectores privados por un monto de 2.300 millones, nosotros vamos a tener una liberación de la presión sobre los dólares, los pocos dólares que hoy en día tiene el Estado. Por supuesto que esto va a venir acompañado ¿de qué? Va a venir acompañado también de la no subvención. El diésel, 100%, el diésel, porque eso va a sectores sobre todo productivos y con capacidad económica, y de las gasolinas diferenciadas, que son las gasolinas premium, las gasolinas de mayor costo. Y los otros 1.000 millones de esos 3.300, eso va a seguir todavía el Estado subvencionando porque serán las gasolinas económicas o la gasolina, no hay muchas, hay una sola, la gasolina económica. ¿Esto qué nos va a permitir? No tener que utilizar los dólares del Estado Nacional porque el sector empresarial privado sí tiene dólares hoy en día. Tiene dólares de una cantidad de actividades, sobre todo exportadoras, que están por fuera y que no han quedado dentro del país. Eso nos va a permitir dos cosas: no tener que utilizar dólares semanalmente e ir acumulando paulatinamente en unos márgenes todavía moderados el incremento de nuestras reservas internacionales. Jorge, si me permiten, aquí hay un problema con los dólares. Hay varios problemas con los dólares. El país necesita mínimamente 5.000 millones de dólares para posibilitar que los gremiales traigan mercadería, para posibilitar que el que viaja con su tarjeta al exterior pueda utilizar su tarjeta sin esas limitaciones, para posibilitar muchísimas cosas. ¿De dónde van a conseguir, van a traer a Bolivia esos 5.000? No, es que nosotros, José Luis, nosotros no estamos hablando de traer esa cantidad de dólares. Por supuesto que el país tiene un desorden en su economía grande, pero también unas insuficiencias que son angustiantes. Hoy en día la mayor de todas, la que más condiciona, es pago de deuda externa y compra de combustible inmediatamente después. Deuda externa y compra de combustible. Ese es el orden de prioridades. La presión es tan grande que se hacen esfuerzos sobrehumanos desde el Estado por ineficiencias, no estamos analizando lo que ha llevado a aquello, pero el hecho real es que cuando usted ve estas filas largas, son dos cosas, José Luis. O ha pagado un servicio de deuda externa y ha priorizado la compra sobre el combustible o en su defecto no ha reunido la cantidad suficiente de dólares. ¿Y qué tiene? Compras menores. Usted necesita entre 65 y 70 millones de dólares semanales. Si no tiene aquello, hemos hecho compras en el estado de 30 millones, de 35 millones, entonces tiene baja cantidad de combustible, las cisternas que llegan a las estaciones de servicio no están a tope, van con menor carga, entonces ahí tenemos una dificultad. Si nosotros le quitamos al Estado esta presión y empezamos a trasladar divisas mensualmente a las reservas internacionales, paulatina y gradualmente, ahí sí no podemos decir esto en tantas horas o en tantos días, se va a ir mejorando o normalizando algunos temas, como por ejemplo tarjetas de crédito. Pero lo primero hoy día es que usted no tenga que estar asfixiado por la demanda de dólares para poder comprar combustible, porque después es la cadena productiva de la mano del combustible. Entonces necesitamos tomar esa decisión, necesitamos ahorrar una cantidad de recursos y trasladar recursos a las reservas internacionales. Me adelanto, ¿para qué? Para crear un fondo de estabilización económica. El fondo de estabilización económica nos puede permitir tener fuerza para tomar una decisión respecto del dólar, número uno. Número dos, acreditar ante los organismos internacionales que tenemos la decisión de ¿qué? De ir ordenando las cuentas.
No hemos hablado todavía de déficit fiscal, que ellos sí te piden políticas claras. Pero número 3, vamos a tener allí la posibilidad de incrementar nuestras reservas y sí poder ser sujetos de algún tipo de crédito. No creemos en el Fondo Monetario Internacional, eso sí lo podemos dejar afirmado. No creemos porque eso tiene una connotación de orden político que genera inestabilidad social, política. Entonces, son otros organismos con los que pretendemos conversar. Una repregunta, es un minuto que tiene para responder. ¿Hay que devaluar la moneda al precio que está ahora? La idea que tenemos es que la moneda es poder establecer nuevamente un bolsín, pero tenemos que tener reservas internacionales para defender esa cotización que vaya teniendo el bolsín y que vaya encontrando un precio que lo determine el mercado. Si hoy día, como algún candidato ha dicho, fijamos el precio en 8, como alguien ha señalado, y no tienes dólares en el Banco Central, no puedes defender tu cotización. No hay manera de que puedas defenderla. Si hay una presión sobre el tipo de cambio o la búsqueda de divisas y se te va a 8.5, a 9, a 10, tienes que salir a vender dólares desde el Banco Central y no se tienen esos dólares. Entonces, el bolsín es uno de los mejores, de las mejores medidas que encontramos, pero se requiere ir primero subiendo las reservas. Perfecto. Sí, su programa plantea justamente la reducción progresiva de la subvención a los hidrocarburos, algo ya nos ha explicado, y ajustes graduales del tipo de cambio. Entonces, por lo que señala el programa, estaríamos hablando de un ajuste económico, pero gradual, ¿no? Porque hay siempre esa disyuntiva, o hacemos un ajuste gradual que en cierta manera puede ser algo que alargue la crisis como una agonía larga, o shock, o no, una política de shock que si bien es dura, tal vez podría acortar el periodo de crisis que va a vivir el país, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de un ajuste gradual. ¿Y cómo lo plantea hacer? ¿En qué tiempos? Ya. ¿De cuánto tiempo estamos hablando que, digamos, vamos a reducir la inflación, vamos a salir de la crisis, vamos a tener un tipo de cambio flexible? Cuando conversábamos internamente sobre el tema de los tiempos, siempre era bueno señalar y decir, este es el concepto y estas son las formas que vamos a implementar para enfrentar este primer tiempo, que tiene que ser muy rápido. Pero establecer, como lo ha hecho una candidatura, un plazo de 100 días, no hay que mirar sobre lo que esa candidatura ha dicho, hay que mirar sobre lo que dijo el doctor Hernán Siles Suazo y cuáles fueron los resultados después. No se cumplen los 100 días y lo que tienes es luego, en un tiempo como el de hoy, de hiperinformación, de hipercomunicación, lo que vas a tener es todos los días recordándote que dijiste 100 días, ¿no? No sería bueno, en función de la gobernabilidad, establecer allí una fecha, pero no tenemos el concepto de un ajuste de shock. Eso no, para empezar. Y hago rápidamente un paréntesis, pero no me está dando ahí el tiempo. Entonces cierro con esto. No vamos a hacer un ajuste de shock y es un programa sin lastimar a las economías más frágiles. Hay otros sectores que pueden asumir el costo de aquello y hay que preservar a los sectores que tienen mayor debilidad económica. Se gobierna, pero con la mirada siempre puesta sobre la sociedad, si no, no. Bien. José Carlos, tu pregunta. Señor Víctor, yo tengo una pregunta sobre qué vamos a hacer con las inversiones extranjeras. Es algo que es otro tema que no está muy desarrollado. Muchos hablan de seguridad jurídica hoy en día en otros planes de gobierno. Están hablando de fortalecerla, abrirla, como si fuera algo muy fácil de hacer. Hay que modificar la ley de inversiones. Algunos están hablando de volver al CIABI, otros están hablando de volver a hacer tratados bilaterales de inversión. Realmente, ¿cuál es el plan de Morena frente a las transnacionales? Frente al capital transnacional que podría ingresar y qué otros programas pues están desarrollando. No es tanto cómo te comportas ante las transnacionales, que es una segunda etapa, José Carlos, sino básicamente cómo estructuras el país para poder ser receptor del capital extranjero. Gobierno como el del presidente Boric, el año 2022 tuvo un récord
histórico de 20.000 millones de dólares de inversión extranjera, un gobierno comunista. Y un gobierno como el del presidente AMLO, cuando da su mensaje final, también un récord de inversiones extranjeras. Y en Bolivia hemos tenido solamente inversiones que no superan los 200 millones de dólares, ¿no? Que no tienen ninguna incidencia sobre el PIB del país. Pero cuando las calificadoras te evalúan y te señalan el riesgo que tienes, no solamente miran el PIB, no solamente miran tu macroeconomía, sino miran dos aspectos: instituciones, estabilidad de tus instituciones y estabilidad social. Esto también lo observan. Y nuestro país adolece de problemática profunda, crítica en las instituciones, sobre todo lo jurídico, pero el otro conjunto de instituciones también en Bolivia. El Banco Central, por ejemplo. El Banco Central tiene que institucionalizarse, tiene que independizarse, hay que conformar una metodología para la elección de su presidente que no esté politizada, y nuestra estabilidad social es prácticamente ninguna hoy en día. Nadie puede hablar de, por ejemplo, turismo si tienes bloqueos. Nadie puede hablar de turismo si tienes violencia en tus carreteras. Entonces, esto lo tienes que resolver. Lo primero que hay que resolver para poder después establecer un marco jurídico que atraiga las inversiones locales y extranjeras, tienes que trabajar sobre instituciones y sobre la estabilidad social. Para poder lograr la estabilidad social, ¿qué se necesita? Un acuerdo nacional. El acuerdo nacional no tiene una agenda única para este tema, sino tiene una agenda sobre la economía y una agenda sobre una diversidad de temas. Pero básicamente tiene una agenda de gobernabilidad. Y allí intervienen los líderes políticos, los líderes legislativos o la legislatura, intervienen las organizaciones sociales, las organizaciones empresariales, industriales, pequeña y mediana empresa, etcétera, en un acuerdo nacional de gobernabilidad para poder enfrentar la crisis económica. Si logramos la estabilidad política y logramos la reforma institucional que necesitamos, también vamos a tener posibilidades de tener una ley marco amplia, moderna, atractiva para el capital internacional y para el capital local. Bien, tenemos que ir en este momento a una pausa. Después, al volver, vamos a complementar esta parte, este primer bloque económico-social. Y continuamos con este bloque económico-social. René, tienes una pregunta todavía pendiente, ¿no? Correcto. Sí, don Jorge Richter, queremos preguntarle sobre la inflación. La inflación tal vez es el indicador económico que más le afecta a la gente, ¿no? Y afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables, a los más pobres. Y bueno, la inflación se ha incrementado notablemente, particularmente el último año. A mayo de 2025 ha llegado a 9.8%, o sea, ya ha superado la expectativa anual. Y el acumulado a 12 meses es de 18.5%. Sí, y esa es información del INE. ¿Interanual de cuánto? No, la acumulada a 12 meses ha llegado a 18.5%. Sí, está bien. Sí. Y bueno, ya es un nivel de inflación alto. Además que el INE rescata una inflación que es incluso menor a lo que percibe la gente, ¿no? ¿Cuáles considera que son las causas de esta inflación que se ha desatado ya el último año y más? ¿Y qué propone Morena para luchar contra la inflación? El gobierno ha dado varias argumentaciones respecto de la inflación, sobre todo inflación importada, los temas de la guerra, el encarecimiento de los alimentos, el combustible, todo. Pero el hecho real de la inflación es las divisas. El dólar que escasea, el dólar que se cotiza paralelamente hoy en día 15, 16, 17, dependiendo, ha generado una actualización de precios en el país. Miramos los vehículos, por ejemplo, hay una subida muy grande en términos de precios, casi de 50% en muchos casos, pero ellos te venden a $6.96. Entonces los precios, como suelen decir los argentinos, se han remarcado al precio del dólar. Y esto, por supuesto, que ha
encarecido. No tenemos dólares, hoy en día no tenemos cómo combatirlo. No tenemos una política tampoco cambiaria porque el modelo, desde quien lo administra, tiene dos elementos que lo caracterizan. Es profundamente ortodoxo en el concepto del modelo creado y es absolutamente dogmático desde la administración que tiene el presidente del Estado sobre ese modelo. Entonces, no se hacen allí ni mejoras ni incorporaciones. Por ejemplo, no se mueve el tipo de cambio, no se tiene forma para hacerlo hoy en día, no se tiene cuerpo económico, tienen que tomar otras decisiones. Las decisiones pasan básicamente por evitar la fuga de dólares. Cuando digo fuga de dólares, estoy hablando de la compra del combustible, básicamente. Entonces, no tiene el Estado hoy cómo defenderse. La pregunta para mí, que tiene como fondo el tema inflacionario, es por qué no se modifica la forma de importación del combustible en Bolivia. ¿Por qué no se hace? Porque cuando se dice vamos a liberar la compra del combustible, efectivamente aquello no se hace con una simplificación rápida de los pasos a seguir, o se convoca a los empresarios privados para que ellos tomen, como nosotros lo estamos señalando, tomen esa tarea. Entonces, la inflación tiene una relación directa hoy en día con la carencia de dólares que tenemos y el Banco Central está desprotegido. Bien, hemos terminado el bloque económico-social y vamos a pasar aquí en el Ánfora 2025 a través de la red Herbol en Bolivia. Vamos a pasar al segundo bloque. Es medio ambiente y cuestión indígena. José Carlos, la primera pregunta. El plan de Morena es sorprendente. El tema de la experiencia de José Carlos. Sí, el plan de Morena es sorprendente. Tiene 78 menciones a la palabra Estado. Y sin embargo solo una vez menciona la palabra bosques. 3 veces menciona la palabra incendios. ¿Qué va a hacer Morena cuando suba al poder? Actualmente tenemos menos del 1% del presupuesto general del Estado adjudicado para agua y medio ambiente. El plan en eso no es claro y la pregunta es, ¿qué va a hacer Morena? ¿Va a dar más? ¿Va a dar menos? ¿Qué prioridad le va a dar? Más allá de una repetición de palabras que muestra un poco cómo están las prioridades. Si se da más o si se da menos, los problemas van a continuar con mayor o con menor grado. ¿Cómo se construyen? Es la respuesta. ¿Cómo se construyen las políticas de Estado en Bolivia? ¿Cómo construimos las políticas sectoriales y cómo podemos lograr de que las mismas no estén altamente politizadas? Puede venir un partido político hoy en día, cualquiera de los que está participando, señalar y decir, nosotros, por ejemplo, estamos a favor de los transgénicos. Puede venir y decirlo. ¿Está en lo correcto o está equivocado? Seguro José Carlos le va a decir, estás equivocado. Ese no es el camino. Pero hay otro sector muy importante en Bolivia con fortaleza económica, con grupos de poder que presionan para que aquello ocurra, ¿no? Y así también con la extensión de la frontera agrícola. Y así también con las facilidades para la ganadería. Entonces, ¿cómo construimos la decisión correcta? Este partido que dice que quiere transgénicos, tiene, de nuevo insisto en esto, tiene la razón, está en lo correcto, puede argumentar cuestiones de productividad, puede argumentar necesidades económicas del Estado, pero está en lo correcto y allí tendríamos un debate sin fin. Y cualquiera que sea el debate, José Carlos, sí te puedo asegurar, en función de las características que tiene nuestro país en su convivencia, en su polaridad y en su confrontación política, que cualquiera de las dos decisiones o cualquiera de las decisiones que se pueda asumir va a generar una confrontación en el país. Entonces, aquí viene algo que nosotros sí queremos proponer. ¿Cómo construimos políticas públicas en determinadas áreas que son sensibles? En minería, en el tema del oro, en el tema agrario, en el tema forestal. Si no realizamos allí una convocatoria por la vía del consenso, por la vía del diálogo para la conformación de la política nacional de minería, de medio ambiente, etcétera,
No tenemos posibilidades, porque vamos a ir con cualquier decisión que tomemos, vamos a ir directamente a un conflicto. En un sistema hiperpresidencialista que, si tenemos tiempo, me gustaría después decir algo, hay que modificar y cambiar. Cuando la Asamblea Legislativa no te da gobernabilidad, sacas un decreto. Por la vía del decreto puedes favorecer a unos, puedes perjudicar a los otros, unos van a resistir, los otros van a querer confrontar para defender lo suyo. Si no tomamos una lógica de construcción de diálogo y de consenso para definir este tipo de políticas, no vamos a avanzar. Yo tengo ahí un ejemplo muy rápido del presidente Mujica. Él decía, yo no estoy de acuerdo con haber liberado el tema de la marihuana. No estoy de acuerdo personalmente, pero fue lo que la sociedad pedía y yo tengo que hacerlo. Entonces hay que construir el consenso, a través del consenso y del diálogo, políticas donde hay demasiados y muchísimos actores. Jorge, perdón. Sí, adelante. Sin embargo, yo tengo un pequeño retruque aquí, ¿no? Porque el tema es, aquí no hay un diálogo sobre el tema de los incendios. Aquí todo el mundo los vive, los vivimos en La Paz, a 3.600 metros, y estamos con nuestros pulmones hastiados. Imagínate cómo están en ciertos territorios que están sufriendo. Entonces, yo entiendo la idea de entrar en un proceso de diálogo, en un proceso de concertación nacional, ¿no? Para muchos de los temas de cuál es el horizonte del país que debemos tener. Pero cuando hablamos de medio ambiente y naturaleza y 1% de presupuesto, me parece que estamos ante una emergencia y no ante algo que se concerta. Es un tema profundamente polémico. Es un tema donde hay muchísimos intereses y si tú miras cómo se mueve el Estado, cuáles son sus lógicas de toma de decisiones, de administración, de priorización, dónde el Estado se hace presente y dónde el Estado se hace el distraído, entonces, ¿cuál es el camino ahí? El camino va a ser verticalmente que se tome la decisión de decir, señores, vamos a caminar, te dejo solamente un ejemplo, vamos a caminar sin pausas en las quemas y vamos a caminar sin consultas previas y vamos a caminar sin conversar con las comunidades, porque el Estado toma esa decisión. Estoy dando solo un ejemplo. ¿Esto quién lo va a aceptar? Pero hay por el otro lado unos interesados, vos sabes cómo va este tema de las quemas y la depredación de bosques. Hay gente vinculada a la soya, hay gente vinculada a la ganadería, hay gente vinculada a los cultivos que también incentiva aquello. Después hay otra gente vinculada al mismo narcotráfico, etcétera, a los interculturales también, que han propiciado aquello. ¿Hay que tomar una decisión y una medida? Sí. ¿Es una emergencia? Sí. Pero la enseñanza te muestra de manera muy clara de que temas que no pasan por la vía de la concertación y del diálogo, que no significa 5 años de diálogo para ver de hacer algo, no. La urgencia es convocatoria inmediata para esto. Bueno, no lo resuelves. No lo resuelves porque la experiencia, insisto de nuevo, José Carlos, la experiencia es que de un sector reaccionan rápidamente ante cualquier decisión que tú tengas. Por eso el país está hoy en día con inestabilidad política, con inestabilidad social y con polaridad. Esto es para una respuesta de 1 minuto. Eso del decreto que saltaría a la Asamblea Legislativa, ¿he entendido bien que esa es la propuesta? No. Yo lo que he querido decir hace un momento, que en un tiempo de hiperpresidencialismo que vive nuestro país, desde la presidencia del Estado, cuando la Asamblea no te atiende lo que tú estás queriendo hacer, el presidencialismo busca armar un decreto para avanzar. ¿Y eso qué genera? Resistencias. Y las resistencias son conflicto. Ahora sí, José Carlos. Continúo. Entonces, entiendo muy bien la concertación, la gran lección, el aprendizaje. No obstante, cuando veo el plan y veo estas cifras de revisarlo, desmenuzarlo, cuando hablan de incendios, es en el eje 8, si no me equivoco, hay un punto donde hablan específicamente de incendios de una nueva ley de la madre tierra. Y sin embargo, tampoco entran en las soluciones concretas de fondo. O sea, me hablan de una nueva ley de la madre tierra en el plan de Morena, que es una ley que hace un poco eco a la 072, a la 300, ¿no?
Y sin embargo, no entramos en el tema concreto de vamos a fortalecer a los guardaparques, vamos a formar guardaterritorios, vamos a pensar en cómo fortalecemos a los bomberos voluntarios y no voluntarios que cada año están ante el fuego. Ahí hay una ambigüedad en el plan, volvemos a la emergencia. No, yo también puedo retrucar eso. El que conoce la administración del Estado, pero no la administración desde el punto de vista de lo contable, de lo burocrático, de la tramitología, sino desde la presión y el ejercicio de los poderes, aquellos que inciden sobre el Estado y los intereses que también están dentro de quienes gobiernan, porque esto también existe. El que gobierna tiene un partido político, tiene bases sociales, pretende reelegirse, etcétera, entonces hace unas concesiones muy amplias que después tú dices desde el sentido común más elemental, oye, podían haber tomado esta decisión y no lo hacen. No es que es gente que no conoce, que no sabe, no lo hacen porque hay otros intereses. Posiblemente la sociedad boliviana, el Estado y nuestro país es el último de los intereses. Entonces hay que mirar aquello, hay que mirar primero adentro antes que los guardaparques. Yo he visto algunas presentaciones de candidaturas que dicen vamos a simplificar los trámites y en 24 horas usted saca una empresa. Perfecto. Y en otras 24 horas posiblemente la cierra porque no tienes incentivos, no tienes nada que te favorezca. En nuestra perspectiva, lo importante es la construcción de la política. Lo otro, yo lo entiendo, José Carlos, ya como los elementos accesorios para el funcionamiento de las políticas, los guardaparques y lo que has señalado. Pero solamente decir vamos a subir el presupuesto. Fíjate tú, muy rápido, cuando se habla, voy a tocar otro tema, pero es solo para dar un ejemplo, cuando se habla de la justicia dice tiene que tener mayor presupuesto. Dale presupuesto, tú dale presupuesto. Dale muchos millones de dólares y veamos después si eso resuelve. No resuelve porque es en la estructura sobre la cual está diseñada lo que no te permite tener transparencia allí. Acá hay demasiados actores, te he mencionado, sectores empresariales, el Estado mismo, los partidos políticos, los interculturales, tienes la delincuencia que está incidiendo sobre aquello. ¿Cómo resuelves esto solamente? No es solamente una cuestión de presupuesto. Primero diseña tu política y no la impongas, porque si la impones no va a funcionar. La tienes que consensuar. El criterio nuestro es ese. Perdóname, solo esto, tengo 42 segundos. Hay una parte muy importante para nosotros de poder implementar una gran parte de las cosas que se quieren por la vía de convocatoria a acuerdos nacionales. Hay un acuerdo nacional de gobernabilidad macro y hay unas agendas que están debajo de aquello. Si no tenemos capacidad de hacer esto, no vamos a poder aplicar algo que después, ojalá pueda explicarlo, se llama ingeniería política. Si no tenemos formas de llevar adelante la ingeniería política, no vamos a modificar el actual estado de situación. José Carlos tiene una pregunta de 1 minuto la respuesta. Sí, por todo lo que comentas, parecería que en el fondo vamos a pasar a un proceso de conciliación que va a pasar a un revisionismo absoluto de muchas de las normas y de las reglas y de las políticas que hay que llevar desde el Estado. Lo que no me queda claro aquí es qué vamos a hacer con la función económico-social. ¿Morena va a respetar, por ejemplo, lo que dice la ley? ¿O realmente vamos a ir a revisitar y vamos a decir, pucha, no importa que quemes o que seas un gran propietario, si tú la quemaste, te voy a dar concesiones justamente porque es parte del contubernio y la gran cantidad de actores que enfatizan en el marco de la controversia? Yo no soslayaría ni peyorizaría esto, es decir, es parte del diálogo y de todo, ¿no? Dale al diálogo el valor que verdaderamente tiene. En una sociedad que no dialoga desde hace cuántos años y que no cierra sus temas inconclusos y sus fisuras sociales y sus problemas institucionales. Dale valor, José Carlos, al diálogo como una manera también de avanzar. La Procuraduría del Estado dijo que había que revertir grandes extensiones de tierra y el gobierno se ha distraído intencionalmente sobre aquello. En el otro lado, los propietarios de esas grandes tierras quieren terminar, y hay candidatos que lo han mencionado y lo han dicho, quieren terminar y acabar ¿con qué? Con la función social del Estado, porque dice que no les permite invertir, etcétera.
entre estas dos situaciones, si nosotros como gobierno, si la gente confiriese la confianza, como gobierno tomamos una medida en cualquiera de estas dos direcciones, tú vas a tomar también, como José Carlos, una postura. Entonces necesitamos que José Carlos se incorpore al diálogo y al consenso. El consenso tiene que ser al final una posición intermedia, si queremos tener tranquila a la sociedad. Pero si queremos imponer, como hay muchos que hablan del orden, que conmigo van a tener orden y tienen una visión cuartelaria de la sociedad y de la gobernabilidad del país, entonces impón con la policía y si es necesario con los militares, pero no es el camino. Esta sociedad no conversa hace tanto tiempo, por eso está polarizada. Entonces hay que ir al diálogo, yo no lo miraría con desdén. Bien, vamos a ir respetando los tiempos, por favor. René, tienes... José Luis, sí. Habíamos mencionado que, bueno, el Estado tiene poco dinero y el presupuesto justamente para el tema medioambiental es bastante reducido, claramente, ¿no? Pero también existen algunos otros mecanismos de financiamiento para lo que es el tema medioambiental, para lo climático, algunos que son bien vistos y otros que no son bien vistos por gente que trabaja el tema medioambiental. Aquí está el tema de eh, canje de deuda por naturaleza, bonos y fondos verdes, la participación en mercados de carbono o esquema de pago por servicios ambientales, ¿no? Entonces hay un abanico de posibles mecanismos innovadores, entre comillas, para financiar el tema medioambiental. ¿Morena ha considerado estos elementos en su programa si son gobierno? El gobierno, el actual gobierno, el presidente Arce, se ha encaminado decididamente en un respaldo, por ejemplo, al tema de los bonos de carbono, ¿no? Pero nadie dice, o no se entiende eso como una genuina preocupación por lo que está sucediendo con el medio ambiente, nuestros bosques, la tierra, etcétera, sino más como una búsqueda desesperada de poder conseguir divisas y dólares, básicamente. No como una preocupación genuina. Quiero decir que tampoco ha anexado aquello a un plan, yo digo que debería ser concertado, a un plan de trato hacia los bosques, hacia el medio ambiente, etc. La decisión sobre qué vamos a hacer, nosotros primero tiene que salir del diálogo, del consenso y del diseño conjunto de una política que finalmente todos estemos medianamente aceptando y de acuerdo, primero. Los bonos de carbono sí parecen interesantes. Hay gente que dice que es insuficiente la asignación de recursos que se quiere hacer también para mantenimiento de bosques, etcétera, por las prestaciones que nos dan, sobre todo bosques tropicales. Claro está que nosotros, ahora a fin de año, en noviembre, hay un evento importante en el Brasil. Nosotros no estamos formando parte de manera inclusiva allí. Hay 6 países, creo que tienen grandes extensiones de bosques tropicales. No estamos nosotros, pero somos uno de los mayores depredadores. Creo que después del Brasil somos el siguiente. Entonces, no tenemos una política claramente definida en temas de medio ambiente. No la tenemos. Y más allá de que sea revisionismo, José Carlos, más allá de eso, es importante que entre toda la sociedad podamos, con sus representantes, entre toda la sociedad podamos confeccionarla para avanzar en ese sentido. Si no, podemos tener el riesgo de estar desnortados, como dicen los españoles, pero ideologizados desde el punto de vista de un gobierno. Y no creemos que eso sea lo bueno en este momento y para algunos temas que son altamente sensibles. José Carlos. Pasemos un poco más a los otros temas medioambientales. Hay una mención en el plan de gobierno de Morena que habla sobre el litio, ¿no? Y que dice que se van a renegociar los contratos. Yo quisiera entender a qué se refiere con renegociar el plan de Morena, tomando en cuenta de que son contratos que aún no han sido aprobados por la Asamblea, son contratos que no han tenido procesos de consulta previa a la informada, que no tienen estudios de evaluación de impacto ambiental. Entonces, en los tiempos y en la definición de fondo, ¿qué quiere decir renegociar los contratos del litio?
contratos que no dejan unos márgenes de ganancia importantes y que tienen una extensión de tiempo que puede terminar siendo bastante cuestionable y que afecta el medio ambiente, por ejemplo, en el tema de uso de agua y en el tema de uranio, básicamente no es un contrato, en realidad son 4 contratos y terminas allí peligrosamente enredado, sobre todo cuando vas a mirar la parte de conciliación, no tanto la parte de la construcción o la implementación de la planta. Y tú has dicho una cosa, sí, con esa estoy de acuerdo, son contratos que no han logrado atravesar la Asamblea. En realidad son parte del convenio que tiene, porque el gobierno firmó primero convenios para poder avanzar y después eso se tenía que plasmar en unos contratos que no han atravesado la Asamblea Legislativa. Posiblemente se están haciendo esfuerzos de distintos sectores, ¿no? Eso tú lo debes conocer. Distintas empresas que también están intentando que sus contratos se aprueben porque tienen ya inversiones hechas y el Estado no puede justificar hoy en día cómo reponer lo que haya que pagar. Y hay algunas cosas más que todavía se dicen que son más críticas. Bueno, el Estado son empresas que han llegado a establecerse. Entonces el Estado tiene que, Morena, quiere proponer de que se conforme, no tanto desde el Ministerio de Energía, sino que se conforme una comisión de expertos para poder hacer una revisión de la relación con Uranium, con KTL, CBC, ¿no es cierto? Para ver los alcances de aquello. Y se van a tener posiblemente que renegociar, número 1, ¿no? Número 2, ¿cómo se logra el consenso para que las empresas entren a desarrollarse en los salares? ¿Cómo se logra ese consenso? Si Potosí toma la determinación de decir no queremos nada de lo que se ha planteado hasta ahora, queremos que sea el Estado el que desarrolle, no tiene capacidad el Estado para desarrollar esas inversiones. La planta de Uranium vale 900, casi mil millones, 970 y tantos, algo así, 78 millones de dólares. El Estado boliviano hoy día no tiene posibilidad de hacerlo. Necesitamos asociarnos, no tenemos allí temor de buscar una sociedad, pero tiene que ser en términos equilibrados para el país. Sin embargo, las regiones, ¿cómo te dan su venia para que puedas ingresar? El consenso. ¿Cómo logras el consenso? Ese es otro de los temas, que va por la línea de la que hemos hablado. Repregunta de José Carlos, 1 minuto la respuesta. Muy breve porque me parece muy bien en el debate sobre el consenso. Hay algo a lo que no podemos escapar y es la normativa internacional. Y existe un convenio, el convenio 169 de la OIT. Y este es parte del bloque de constitucionalidad de la Constitución. Nosotros debemos realizar procesos de consulta previa, libre, informada y de buena fe bajo estándares internacionales para encontrar primero el consenso en la región. Entonces, esta cuestión y el diálogo del consenso, quizás hay que repensarla también en las diferentes y la multiescalaridad que tiene esta sociedad como la boliviana en sus procesos de fragmentación. Estamos ciertamente muy divididos, pero creo que el consenso debe respetar primero las normas, la ley y aquello por lo que hemos trabajado, luchado y son derechos adquiridos. No podría el consenso violentar la constitución política, ¿no? No podría, porque el diálogo es un arte, José Carlos, el diálogo es un arte. Significa que nos tenemos que encontrar en algún punto de los criterios que están en discusión. Bien, pero ¿cuáles son los parámetros de los cuales no podríamos nunca escapar? La constitución política, las normas. No podríamos imponer tampoco desde el gobierno algo que pueda tener resistencia comprando dirigencias, haciendo operaciones políticas, operativos, etcétera, porque ¿cuánta duración tiene aquello? Entonces, lo importante es, si tú estableces un consenso, el consenso también implica las consultas, pero tenemos la idea de que el consenso implica a todos los actores nacionales. El litio es boliviano, está en Potosí, está en Oruro, pero es boliviano fundamentalmente. El consenso tiene que ser de los bolivianos.
Bien, continuamos en el bloque 3 de esta entrevista con Jorge Richter, candidato a la vicepresidencia por Morena. Este bloque es el bloque político institucional. Y vamos a comenzar contigo, José Carlos. Estimado Jorge, ya tercer round, como dicen. Sigo vivo todavía. No, esto ha sido un paseo para ti. Esto hace apenas el entremés, me dices. Ya, ahora viene lo duro, vamos. No. Para Morena, ¿cuáles van a ser los primeros pasos a nivel de la reforma de la justicia? Lo que ha pasado esta semana, el tema del consorcio, los temas de los distintos jueces que se hallan en estado de ebriedad en el Tribunal Departamental, otros servidores de la justicia, que también en diferentes ocasiones han sido hallados en estado de ebriedad, diligencieros, por ejemplo, que se encargan de notificar a las partes. Pero más allá de esto, ¿qué vamos a hacer como sociedad boliviana frente a la reforma de la justicia necesaria? ¿Qué plantea Morena? La justicia es una de las instituciones en decadencia. No es la única. Tienes en decadencia el sistema penitenciario, en decadencia el sistema de salud, en decadencia las Fuerzas Armadas, en decadencia la Policía Nacional, en decadencia el sistema educativo del país, y tienes otras instituciones cercadas por el poder político también para poderlas controlar, instrumentalizar, etc. Entonces, la institucionalidad en Bolivia desde el año 2009 no ha sentido una evolución o no ha acompañado el crecimiento de nuestra sociedad, bueno o malo, no ha acompañado. Tenemos unas instituciones rezagadas. De acompañar al presidente, de sustituirlo o reemplazarlo cuando él no está, forma parte, además del Poder Ejecutivo, no forma parte del Poder Legislativo. Forma parte del Poder Ejecutivo, pero le confieren casi dadivosamente la presidencia de la Asamblea Legislativa. Ahora, el país ha tenido distintos vicepresidentes, no titularicemos en cada uno de ellos, ¿no? Pero sí hay algo que tiene posibilidad de hacer la vicepresidencia, de convertirse en el eje del diálogo y de la construcción de consensos, porque esa es su naturaleza. Tiene que articular necesariamente un consenso para aprobar una ley. Hay que superar la etapa de las leyes. Alguien me preguntaba alguna vez si usted va a cambiar el reglamento de debates para que los 2/3 puedan retornar porque hubo allí. Sería bueno si ese es el caso. Sería bueno porque te obliga a poder pactar, y pactar en sentido positivo, a poder acordar, a poder construir consensos. La vicepresidencia tiene que ser eso, tiene que ser el eje articulador no solo de los asambleístas, sino de la sociedad en su conjunto. Este gran acuerdo nacional de que hablamos se tiene que gestar, esto es lo que hemos conversado con Eva Copa, a partir de la institución que también debe ser reformada, pero a partir de la institución que tiene por naturaleza debe tener por naturaleza una vocación de diálogo. No puedes imponer. Los 2/3 son buenos en lo que significa un criterio de unanimidad, si tú quieres, pero también pueden derivar rápidamente en un verticalismo autoritario que le hace daño al país y que lo hemos vivido en muchos de los años pasados, cuando se tenían 2/3. Entonces, hay que establecer desde la vicepresidencia la iniciativa de convocar, dialogar, consensuar y establecer el acuerdo nacional. Tiene que salir de esa instancia, no puede salir de otra. Y creo en lo personal, nunca es bueno hablar de uno, pero estoy en esta función de decir, me postulo para aquello. En lo personal, no es ahora, lo he conversado con José Luis muchísimas veces en la radio. Yo he hablado de la necesidad de pacificar, de la necesidad de dialogar y de la necesidad de consensuar. No he sido escuchado cuando he estado en el gobierno, pero no hay inconveniente. Queda un poco la prédica de aquello. Repregunta de José Carlos. Voy a romper un poco el guión porque esta la tenía pensada para el último bloque. Pero ustedes han tenido... Era la que venía con maldad. Sí, eso era para el final.
Sí, sin duda. Está muy bien eso. No, pero Ah, es una broma, es una broma. Pero el 97,77% de sus candidatos que se presentaron en la primera fueron inhabilitados, solo tuvieron 7 candidatos habilitados. En esta construcción del diálogo, ¿cómo les va en la construcción de su nueva lista y su nuevo avance Pero eso, para avanzar en esa dirección? 10 minutos para... pero no tan largo. Pero eso del 97% se ha hecho así porque te lo permite la convocatoria. Te lo permite. No es una convocatoria, te doy ahí un criterio absolutamente personal, no es una convocatoria que yo la encuentre buena en el sentido de la mejor participación. No te permite hacer un enroque, no te permite de candidaturas, no te permite poder todavía fortalecer alguna alianza, te ha puesto unos tiempos inexorables y a partir de allí todo precluye y está cerrado. Podrías tener algunos enroques mirando las características de la democracia nuestra hoy día. Pero bueno, esto es lo que hay. En medio de esa convocatoria te permite que tú puedas anotar un agente con su simple cédula de identidad para poder seguir tomando el plazo hasta el tiempo definitorio y que tú puedas hacer que tú puedas buscar mejor gente, puedas establecer algunas incorporaciones que puedan ser importantes para el país o a la manera de alianza puedas también conformar tus propias listas. No era lo mejor, pero son las reglas del juego y hemos hecho uso de esas reglas del juego. Claro, ahora la pregunta es, ¿cómo piensan garantizar ahora con las listas que ustedes tienen Bueno, estamos... el diálogo democrático, tomando en cuenta de que obviamente tienen que hacer todo un procedimiento y el procedimiento es tedioso, me imagino? No, pero eso ya se está avanzando. Tienes hasta el día 25, esto es pasado mañana, para acreditar las fotografías de los uninominales y todavía tienes un margen de tiempo para poder inscribir alguna candidatura. Eso te lo permite la ley. Incluso puedes hacer hasta inscripciones hasta el 13 de agosto en casos muy puntuales que se generen. Pero estamos escogiendo la gente con la cual se pueda armar un equipo con iniciativas y con vocación de diálogo. Esperemos que eso esté a la altura de lo que también queremos. No es fácil, ahí tienes toda la razón. Cuando un partido está por ganar, todos quieren venir ahí, ¿no es cierto? Pero hay que buscar también las posibilidades de la mejor gente. Y los bolivianos ven, esto les puedo contar muy rápido, los bolivianos ven que en este momento de crisis no siempre quieren participar, porque ir a la asamblea ante una institución tan degradada, no todos tienen el interés de colaborar allí e inscribir su nombre. Pregunta René Martínez. Sí, José Luis. Ya son aproximadamente 30 años de lo que es la participación popular, ¿no? Cuando se ha creado este sistema de descentralización a nivel municipal con 314 municipios y en este periodo de todos estos años incluso hemos tenido una época de bonanza con grandes ingresos, recursos del IDH que han ido a los gobiernos municipales, ¿no? Pero ya pasados estos años se han visto los movimientos poblacionales que han habido en el país, entonces tenemos un país con muchos municipios, muchos de ellos con muy poca población y con muy pocos recursos, más aún en un contexto de caída de ingresos, y esto ya nos presenta un escenario con la gran mayoría, sí, con la gran mayoría de los municipios del país, más de 200 que son prácticamente inviables, ¿no? Son 148 municipios que tienen menos de 10,000 habitantes y supuestamente con 10,000 recién se puede crear un municipio y hay solamente 252 municipios que tienen, hay 252 que tienen menos de 20,000 habitantes incluso, ¿no? Entonces, ¿qué plantea para este sistema de descentralización Morena? ¿Qué han visto? ¿Cómo podemos resolver? Porque parece que es algo que no va a funcionar en adelante. Bien. Al doctor Paz, el doctor Paz le dijo a Sánchez de Lozada, no avances tanto con el tema de la participación popular y la municipalización del país, porque más allá de lo económico, vas a tener después una hiperfragmentación del poder, ¿no? y dispersión. Y eso le va a traer dificultades al país, y eso es después lo que hemos vivido, unos empoderamientos para aprobar los presupuestos de OTBs, de municipios, etcétera, ¿no?
y tenemos hoy en día una situación de crisis. No es puntual nuestro planteamiento ahí, te mentiría si me invento algo, no es puntual, porque dentro de las preocupaciones inmediatas que tiene Morena no está la reconfiguración de municipios, de nuevas cantidades poblacionales o de agrupamiento de otros. Lo primero que hay que solucionar en nuestro entender y que deberíamos tener capacidad de dejarlo 5 años después es que el país tenga un flujo de ingresos que hoy día no tiene. Esto significa ya sea por exportaciones, por industrias, por actividad propia en el país, por actividad privada, etcétera. Pero el país tiene que tener un flujo que hoy en día no tiene. Hay sectores que no pagan impuestos, hay que sentarse y revisarlo. Hay sectores que hacen explotación de los recursos naturales de los bolivianos y no pagan tampoco lo suficiente para el país. Entonces, hay una preocupación que está en otro ámbito en este momento, más que la reagrupación de municipios. Lo que sí pensamos y creemos es que el Estado debe avanzar hacia las regiones hoy en día. Voy a dar acá un criterio absolutamente personal de reflexión. Las gobernaciones han sido el producto de un momento político. Al elegir por voto al gobernador, todos sentimos que habíamos ganado en la profundización de la democracia, pero el hecho real es que un país de organización unitaria, centralista, ha perdido el representante que era el nexo con el gobierno central y se han enemistado gobernadores con el gobierno central y esto ha ido en detrimento de las regiones, ¿no? Esto hay que solucionar. No digo restando el voto ni la democracia, pero esto hay que solucionar. El Estado tiene que avanzar hacia las regiones, el desarrollo tiene que ir hacia las regiones y eso no lo tenemos hoy en día. Sí. Una redistribución tal vez de ingresos transfiriendo más recursos a gobernaciones, lo que se hablaba del pacto fiscal. Y hay algún candidato que habla y dice el 50-50, ¿no? Sobre lo que se tiene hoy en día. Pero el Estado central se hace cargo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, bajo la forma en la que estamos nosotros políticamente organizados, las Fuerzas Armadas no se delegan a las regiones. La Policía Nacional no se delega a las regiones. Gran parte de la educación y de la salud la asume el gobierno central. Entonces no es tan fácil como dice alguno por allí, transfiérannos los recursos. ¿Para qué? Para que haya unas fuerzas armadas locales, para que haya una policía local también. Solo imaginemos lo que podría haber significado esto en un momento tan crítico de confrontación muy política, si tú quieres, entre el gobierno central y alguna región. Una institución había mencionado en su momento como mandato de sus deliberaciones la creación de la policía departamental. Eso no es posible, no en la estructura que tenemos, sí en un federalismo, pero no en la estructura actual. Jorge, una consulta. Hasta ahora no tenemos en el país una ley de acceso a la información pública. Parece que es terrorífico para el gobierno, usted ha sido parte del gobierno, aprobar una ley de acceso a la información pública. Es decir, que el ciudadano común y corriente apriete un botoncito en la computadora y sepa cuánto han costado las toallas que usan en el Palacio de Gobierno. ¿Por qué tanto temor a abrir al ciudadano la información? Le puedo decir, en honor a la verdad, José Luis, que es terrorífico. Los gobiernos, yo he participado solo de pero los gobiernos no quieren dar información. Les cuesta mucho soltar estadísticas reales. La inflación no es la que nos presenta el INE. Hay otras empresas, otras consultoras que dicen, por ejemplo, que en alimento y bebidas ya estamos por encima del 30%. No es cierto. Tenemos una inflación allí galopante, pero el gobierno necesita, como hizo el año pasado, oficialmente decir la inflación fue del 9,98%. Porque 10 ya tienen en el imaginario colectivo una simbología distinta. El hecho real es que si usted quiere luchar contra la corrupción, tiene que abrir la información. Si usted quiere tener contrataciones transparentes, tiene que abrir la información.
Y en los hechos reales tenemos que poder decir las cosas claras y como son. Permítanme un ejemplo. Muchos candidatos dicen yo voy a reducir el sueldo de los diputados, de los senadores, no les vamos a pagar a los suplentes, vamos a terminar con los vehículos, los gastos, los viáticos, todo. ¿Cuánto significa el funcionamiento de la Asamblea Legislativa en el país? 46 millones de bolivianos, el 0,45% del PIB. Y es el centro de nuestra democracia, muy devaluada, muy decadente hoy en día, pero es absolutamente sin impacto en la economía de nuestro país. Entonces sí tenemos que poder decir algunas cosas. ¿Vale la pena pagar una asamblea legislativa? Sí, porque la democracia nos asegura derechos, nos asegura muchas cosas y otras hay que mejorar, esto que usted está mencionando, una ley de transparencia, sin duda. Lo tenemos que hacer. Pero hay que hablar claro en algunas cosas. Por ejemplo, lo trivial, lo que no tiene fuerza. Un presidente necesita tener un avión, se arman grandes debates. Incluso el presidente de México armó un debate sobre el avión presidencial. ¿Necesita o no necesita un presidente tener un avión? ¿O necesitan esos edificios como el de yacimientos, el del Ministerio de Economía? El Estado necesita tener su infraestructura. Ese fue el primer problema que enfrentó el mariscal Sucre. No teníamos como Estado infraestructura. ¿Puede necesitar un avión? Sí. Ahora, que ya el avión tenga unos vuelos para favorecer al amigo, para ir a ver a la mamá o a la tía, esa ya es otra cosa. Entonces debería ser también transparente el itinerario, la bitácora de vuelo del avión presidencial. Todo tiene que ser transparente. Bien, seguimos acá en el ánfora de la red Herbol y volvemos al bloque 4 de esta entrevista con Jorge Richter, candidato a la vicepresidencia por Morena. El bloque 4 es la coyuntura. Vamos a comenzar con René. Gracias, José Luis. Bueno, si bien ya nos ha indicado que la prioridad inicialmente va a ser el tema de lo económico, también es importante hablar qué va a suceder con los demás sectores, ¿no? Ya nos ha mencionado que están en decadencia, educación, salud, justicia, etcétera. Particularmente con relación a educación, se ha visto que durante todo el periodo de bonanza, incluso después del periodo de bonanza, han mejorado la asignación de recursos al sector educación. De hecho, es la primera prioridad en el tema de asignación de recursos en el presupuesto, lo que es la educación, y de lo que se veía en años anteriores, en años 90 y demás, de pronto ya los maestros ya no estaban en la calle por muchos años, ¿no? Y claro, se les ha aumentado mucho el presupuesto para todo el sector, ¿no? Pero nos encontramos con resultados de la calidad educativa. Solo 3 de cada 10 estudiantes en secundaria aprueban matemáticas y solo 33% aprueban en lectura. Entonces parece que el problema no era dinero, sino y es el sistema en sí, ¿no? Y la calidad, podríamos decir con estos datos que es pésima, ¿no? ¿Qué va a hacer Morena al respecto? Y lo mismo se puede decir entonces, por analogía, en la justicia, ¿el problema es acaso solamente recursos? ¿No? Acá en la educación llegaron los recursos, pero la estructuración misma primero de la capacitación de maestros, después la calidad educativa en consecuencia, después el esfuerzo puesto, por ejemplo, en generar hábitos de lectura. La lectura es importante, así sea para las matemáticas, entonces hábito de lecturas, etcétera. No tenemos allí una consecuencia en función del esfuerzo económico del Estado. ¿Qué hay que buscar? Hay que buscar allí rehacer esto. ¿Cómo podemos rehacerlo? Las normales, por ejemplo, son unos centros de empleo vitalicio, donde los esfuerzos que vienen del gobierno para que haya una superación, una mejoración, una actualización, etcétera, son fuertemente resistidos. Entonces, ¿qué tenemos que modificar? Uno, esto. Los maestros tienen que tener actualización permanente, formación, capacitación, etcétera. Después uno puede venir y decir, vamos a incorporar tecnología, vamos a incorporar
estamos pensando, no es lo nuestro, estamos pensando dotar de tablets, de computadoras, de Wi-Fi gratis, conexiones, etcétera. Sí, todo eso es soporte, pero son recursos al final de cuentas, que hay que hacerlo, posiblemente sí, pero si la capacitación de quienes enseñan a los niños no es la mejor y todo termina siendo solamente un reaseguro de empleo, no vamos a poder avanzar. Entonces nuestro criterio es que en este nivel sí se pueda acceder, eso hay que hablarlo y negociarlo con este sector, porque es una corporación muy fuerte también, hay que lograr hay que incorporar ciertos elementos, su actualización, su capacitación, su formación tiene que ser importante, hoy día no la tiene. ¿Puedo concatenar con lo de salud? Sí, adelante. Ya, entonces, en educación, el problema no es tanto el dinero, sino es el sistema. Quién sabe, una reforma, usted lo dice, tal vez. Eh, en salud es diferente, ¿no? En salud sí se necesitan mayores recursos. El país, ¿no? Ha Sí. hecho unas reformas en los pensums de materias, con las leyes que conocemos, la ley Siñani, etcétera, ¿no? Al parecer no ha funcionado. Bueno, pero no hemos hecho algo muy importante sobre el sector del magisterio, sobre quienes forman a los jóvenes. Si tenemos maestros que escuchándolos encontramos rápidamente o detectamos rápidamente sus deficiencias en su capacidad de expresarse, está claro que tampoco ellos están formándose bien, ¿no? Ahí tiene que llegar la reforma. Ya, y quería Los médicos, ¿no? enganchar a la pregunta La de salud, bien cortita. El caso de salud es distinto. En educación hay dinero, la calidad es mala y es por otro lado. En el caso de salud sí es el tema de recursos, ¿no? Se ha evidenciado que estamos en una crisis del sistema de salud, entre muchas otras que usted mismo lo ha mencionado y que se ha evidenciado más en la pandemia. Nosotros en la Fundación Jubileo hemos hecho un estudio que para mejorar la salud se necesitan más o menos entre 600 a 3.000 millones de dólares por año para tener una salud, ¿sí? Para tener una salud como quisiéramos, para mejorar, compararnos con otros países. Hay varios enfoques que tenemos en el estudio, pero se necesita mucho más dinero. Entonces, al parecer, estas promesas de la Constitución de garantizar una salud universal, acceso a todos, es bien difícil, más aún en este contexto de caída de ingresos. ¿Qué ve Morena para el sector salud? ¿Qué reformas, qué planteamientos tiene? La Constitución en realidad no genera una promesa, ¿no? La Constitución establece un principio, ¿no? Un principio de criterio respecto a la salud, ¿no? Así es, y te señala cuál tiene que ser el camino, ya los gobernantes tienen que cumplir la Constitución, ¿no? Ese es el sentido. No tenemos un buen sistema, primero, de salud universal. Tiene unas prestaciones mejor que hace unos años atrás, sí, pero todavía no son prestaciones suficientes. No tenemos tampoco una infraestructura al nivel de las necesidades, pero el mayor problema todavía está no tanto en infraestructura y en equipamientos, ¿sí? que nos hacen falta unos hospitales de cuarto nivel para enfermedades terminales, enfermedades críticas. Por ejemplo, eso no tenemos hoy en día, no se ha construido, solo hay uno que va a ser seguramente inaugurado en algún tiempo más. Pero nuestro mayor problema está en recursos humanos. Ese hospital que se va a inaugurar no tiene los recursos humanos necesarios. No solamente de formación, porque hay algunos mecanismos para poderlo hacer, no solamente de formación, sino también de nivel salarial. Esas especialidades de lo que son enfermedades que se atienden en el cuarto nivel son enfermedades terminales, se pagan muy bien y se pagan mejor en otros países y se llevan nuestros profesionales, ¿no? Entonces, allí la escala salarial está entrampada en esto de que nadie gana por encima del presidente, aunque ya hay unas excepciones en varios lugares, ¿no? Esto hay que rehacer, el tema salarial. Hay que reasignar también el presupuesto
no es que tienes ingresos nuevos en el Estado, por ahora por lo menos no los tienes, 3.000 millones de dólares no los vas a tener, por supuesto, en eso hay que ser absolutamente claro, pero también hay recursos que están colocados en otro lado y que son por lo menos discutibles. Fuerzas Armadas. El presupuesto de las Fuerzas Armadas. Es necesario en un país que además es pacifista, es necesario tener unas Fuerzas Armadas sobredimensionadas. La pregunta es ¿para qué? Pero si tú haces una reducción allí de presupuesto en un sector, este presupuesto, ¿hacia dónde lo trasladamos? Una de las emergencias es el tema de salud, el tema de mejor asignación presupuestaria en lo salarial. Tenemos infraestructuras que no tienen ahora abastecimiento de medicamentos, etc. ¿Cómo es la compra de medicamentos en el país? Va por la vía de las cajas de la Caja Nacional de Salud. Eso hay que reformarlo, lo vamos a reformar estructuralmente, pero eso va a entrar dentro de la ingeniería política. Eso sí va a ir a consulta de la población con una serie de propuestas, porque hoy en día ahí que tienes una corporación que te paraliza los servicios médicos, que te desabastece, etc. ¿Cómo lo enfrentas? Son varios consultas, ¿no? Sí, Ciudadanas. reconsulta. No, Si por eso quieres es... hacer una consulta, Perdón, ¿no? por eso cuando yo hablo de referéndum, hablamos de un referéndum largo. ¿Eso qué significa? Hay una serie de preguntas que tienen sus distintos componentes para poder reformar el Estado Nacional. Si no, eso es muy crítico. Si no, están parapetados en corporaciones que son impenetrables porque se han constituido también en base social o en base política. Bien cortito. Sí, Pero ¿qué pasa si en esas preguntas la respuesta es no? No queremos la reforma, no, no, no. Terminan sin hacer ninguna Si transformación. un escenario siempre posible es que el país diga, este deficiente servicio que nos presta la Caja Nacional de País, a pesar de ser así, pues lo queremos mantener. Y si lo quieren mantener, va a quedar administrarlo, mejorarlo, darle eficiencia, pero ya es en la vía solamente administrativa o en la vía de parches, pero no una transformación como la que está necesitando hoy en día el país. Pero la población tiene ahí la opción de elegir. Te pueden señalar y decir varias cosas. No, la justicia no la toque, esta justicia está muy bien así. Por supuesto que van a haber algunos que van a votar por mantener ese sistema de justicia. Jorge, una consulta. En nuestro país, la formación de los maestros, y estoy volviendo al tema educación, es, por lo menos, si no deficiente, mala. Los maestros tienen un puesto vitalicio. ¿Qué hacer con ese tema? Porque lo único que pasa es que un maestro consigue un ítem y se queda de por vida allí, lo que quita la posible competencia que tendría que tener, la competitividad que tendrían que tener los maestros. Y ocurre en las universidades también. Lo vitalicio llega al sistema universitario. Seamos honestos como ciudadanos, más allá del rol que cada uno cumple hoy día, ¿no? Pero lo voy a decir, pero seamos honestos. ¿Es bueno para el sistema educativo que una persona llegue y encuentre un empleo vitalicio, un puesto vitalicio? Para esa persona es espectacular, pero para el país no lo es. Porque como usted dice, se estaciona y ya su evolución profesional, su nivel de lectura, de actualización, ya es casi un desafío personal, pero no está tan obligado a hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer y lo que vamos a buscar son evaluaciones periódicas y estándares mínimos. Y tenemos que lograr consensuar de que la gente que no supera esto es gente que tiene que dar paso a otros profesionales. No tenemos otra alternativa ahí. No tenemos otra alternativa, pero reasegurar el empleo sin medir la calidad es un derroche de dinero y se está derrochando hoy en día. Pero no se mide la calidad, no hay pruebas que nos entreguen cada Vamos a año. implementar. ¿Y Eso es lo que vamos a implementar. con las pruebas PISA, por ejemplo? No, pero no me pida usted el detalle de si la prueba va a tener, José Luis, 18 o 25 preguntas.
está la mirada de lo que se tiene que hacer. Después usted tiene que implementar ya en el camino. Para eso tiene un ministro de Educación que va a tener, o ministra de Educación que va a tener que funcionar en esa línea. Lo otro es un detalle que no está en este nivel de discusión. Perfecto. Vamos a tu pregunta. Jorge, ya llegamos al... ¿Cuándo los referéndums? No, para nada. Me parece una excelente idea. Me pregunto uno por dónde saldrá la plata, pero eso lo podemos dejar para después. Pero quizás yo quiero llevar la discusión más a un espacio donde no hay tanto negociable. Porque al parecer todo es por consenso y negociable y diálogo. Son los temas sensibles, ¿no? Claro, entonces ahora hablemos del narcotráfico. ¿Cuál va a ser la posición realmente de Morena frente a algo que es innegociable? Ya si se quema el país y hay poca plata y nos equivocamos, pues ya después será mea culpa de todos. Pero ¿qué hacemos con los innegociables? Con el narcotráfico. El narcotráfico es innegociable, y solo te dejo una referencia, a pesar de que en un proceso de pacificación el presidente López Obrador dijo: no se olviden de establecer un contacto en el diálogo con los sectores que están vinculados al narcotráfico porque son altamente disruptivos de la convivencia social. ¿Tiene razón? Sí, tiene razón. Pero si nosotros lo planteamos en esos términos en Bolivia, te van a decir, lo que tú quieres es legalizar con el narcotráfico. Entonces, con el narcotráfico la línea es vertical, es de no aceptación, y hay de no aceptación no es de no aceptación la palabra, de no flexibilidad con el narcotráfico. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque hay algunos espacios negros donde está el narcotráfico y donde el Estado no ingresa en Bolivia, y para tu sorpresa hay espacios que son urbanos en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, el Estado tiene que tener allí una presencia inflexible, número uno. Número dos, lo que sí vamos a modificar de forma estructural y radical es la FELC-N, la FELC-CC, y la FELC-N no va a tener una conformación policial militar, no va a tener una conformación que esté encadenada a las decisiones del Ministerio de Gobierno, sino que va a ser un cuerpo de élite altamente especializado, dependiente única y exclusivamente de Presidencia del Estado. Nada más. ¿Por qué esto? Porque hoy en día, en las etapas intermedias, lo que tú tienes es el poder del narcotráfico con su fuerte presencia económica o disuasiva. Lo disuasiva es atentar contra la vida del funcionario, que eso ocurre. Entonces, va a ser un cuerpo de élite, no va a tener vínculos con la Policía Nacional y va a estar en dependencia únicamente de Presidencia del Estado. Bien, ¿tienes alguna complementación? No tengo ninguna repregunta. Quisiera pasar a la siguiente. Ya nos queda poco tiempo y creo que tenemos que aprovechar, ¿no? Entonces, para mí es la siguiente importante, que es difícil de consensos, porque ya el consenso también es complicado gestionarlo. No, es bien difícil. ¿Y qué va a hacer Morena con Evo Morales si es que llega al gobierno? Evo Morales tiene que ser como un ciudadano más en el trato de la justicia, sin ser un ciudadano que pueda catalogarse, entre comillas, que se entienda bien, normal, porque Evo Morales es el único factor de poder en este país. Los otros, uno mismo, somos actores políticos. Evo Morales es un factor de poder en Bolivia, bien o mal, de acuerdo o no de acuerdo con él, positivo o negativo, como se quiera, con sus antecedentes históricos, es hoy en día un factor de poder. La justicia, ¿qué tiene que hacer? Como la reforma no va a llegar de forma inmediata, esto hay que ser claros, no es que en 30 días o en 40 o en 100 para competir con otro candidato ya tienes la justicia resuelta, eso no va a ocurrir, ese es un proceso. El Estado lo que va a hacer es garantizarle a él y a otros actores políticos defensa y proceso justo. Defensa y proceso justo. Sin privilegios, sin prerrogativas, pero sin acosos también, como cualquier ciudadano debiera tenerla. Y el Estado ahí va a hacer un esfuerzo para que el sistema judicial del país pueda garantizar aquello, como un ciudadano más.
Si el señor Evo Morales tiene temas pendientes, hoy los tiene, temas pendientes con la justicia, tiene que sentarse ante la justicia, no puede vivir parapetado en esa situación. Entonces la justicia tiene que actuar y el Estado tiene que hacer allí algunos esfuerzos y recomendaciones y otorgar unas garantías mientras el proceso de reforma judicial en el país ya nos garantice que eso funciona por lo menos de manera automática. Profe, pregunta. Sí. Con Luis Arce Catacora, mismo trato. Usted que lo conoce muy bien, que ha estado adentro, que ha visto las dificultades, pero también me imagino que un montón de otros problemas propios al gobierno. ¿Va a ser la misma política? Si él tuviese algún tema judicial que resolver, la justicia tiene que actuar en los fueros que le corresponden. Primero, es un dignatario de Estado. Él, por todo lo actuado en el gobierno, él tiene juicio de responsabilidades. Entonces, la justicia tendrá que actuar en esos términos, incluyendo la Asamblea Legislativa, en la que, dependiendo de lo que digan los bolivianos, yo puedo ser parte o quien dirija esas sesiones. Pero las garantías de la justicia no tienen que tener ningún miramiento de orden político. No hay que mirar el apellido, hay que mirar el actuar de la persona y lo que nuestra normativa señala y dice que hay que hacer. Así para absolutamente todos. Yo he escuchado a algunos candidatos que dicen que ellos hablan de presos políticos y dicen, yo llego al gobierno e inmediatamente está libre esta persona y esta otra, y estas otras estarán detenidas. Eso no le corresponde ni al presidente ni al vicepresidente de un Estado. No lo va a hacer la señora Eva Copa, tampoco lo voy a hacer yo. La justicia tiene que empezar a caminar. Una consulta breve. ¿Qué va a pasar con el trópico cochabambino? ¿Va a seguir siendo un territorio impenetrable? Y eso no va a consensos, ni a referéndums, ni a mucho menos. Pero nosotros tenemos ahí una propuesta que es compleja y altamente agresiva, que se necesita estructurarla y construirla con la comunidad internacional también, porque se requieren muchos recursos. El trópico, donde el narcotráfico transita de manera preocupante, afecta las posibilidades de crecimiento no solo de la región, sino de la población misma, ¿no? Necesita una intervención estatal, no militar. Una intervención estatal. ¿Qué hay que hacer con el trópico en nuestro criterio? Hay que construir una ciudad con los servicios, con las empresas, con las instalaciones del Estado, con la presencia de lo público, de lo privado. Tiene que haber la dinámica de una ciudad. El Brasil construyó Brasilia, con las diferencias del caso, pero nosotros tenemos que construir una ciudad en el trópico que cambie la lógica empresarial, la lógica del emprendimiento, la lógica de la actividad económica, la lógica de los servicios, de las prestaciones que da el Estado, porque cuando eso ocurre, el narcotráfico, que no es urbano, sino que es básicamente periférico, el narcotráfico tiende a moverse. Y si el narcotráfico se mueve, que puede ser fuera de las fronteras o alguna otra región, ese es un mejor posicionamiento que tiene el Estado para poder controlar esa actividad. El narcotráfico tiene algo, tiene recursos económicos y no tiene ley SAFCO y no tiene fiscalización, entonces se mueven muy rápido. Y hoy en día la tecnología también los favorece a ellos. Por eso son transnacionales, ya no son estrictamente de un país, se mueven. Si nosotros cambiamos la institucionalidad, podremos tener unos controles que hoy día no tenemos. Pero tenemos que retirarlos a ellos, al narcotráfico, de la zona del trópico y aledaños. Y para eso hay que estructurar una ciudad allí, con todo lo que eso significa,